porque fez uma carreira que para uma pessoa como eu, que não gosta muito de mudar, é uma carreira estimulante. Começando a sua vida pela Universidade Complutense e depois pela Universidade Autónoma, foi professor na Universidade de Múrcia, em Alcalá, em Basileia e depois em Genebra, dedicando-se à sua área de paixão e de trabalho, a filologia românica, nas vertentes, sobretudo, da literatura arturiana e também das literaturas românicas, italiano, galaico, português, hispânico e francês, ligado às secções hispânicas da Sociedade Roncesvalles e da Society of Standard Studies. É o fundador da Associação de Cervantistas e é diretor da revista Literatura Medieval, co-diretor da revista Poesia Medieval, e julgo que todos nós passamos pelas suas obras maiores e algumas menores, que não vou aqui citar, porque seria não só longo demais, mas inútil, porque todos os conhecemos, mas a publicação e a tradução de fontes dos ciclos arturianos, a publicação das obras completas de Manuel, das antologias de lírica italiana e de lírica da Península Ibérica, bem como o sempre dicionário filológico da literatura medieval espanhola, são obras de referência e que a todos nós servem, aqueles que tratam de literatura e os que tratam de outras áreas nas quais a literatura é fundamental. Hoje estamos seguramente, estou a reduzir, também eu estou a resumir um percurso muito prolífico, mas hoje temos uma comunicação que deriva precisamente deste percurso, que é uma reavaliação das cantigas de amigo e de amor, uma revisitação das cantigas de amigo e de amor. E, portanto, calma que já está na altura, e passo ao Sr. Carlos Alves. Muchas gracias, María João. Gracias a las organizadoras de este encuentro de la sección portuguesa de la Asociación de Literatura Medieval. La verdad es que reencontrarnos con los amigos de tantos años. Antes hablábamos del año 85, 84, puntualizó Vicente Beltrán. Pues es que hace ya mucho tiempo y el tiempo se ha ido y bueno, hacemos lo que hemos podido hacer, ¿no? ¿Verdad? Y casi en esa situación lo que queda es retomar la última imagen de la conferencia de Padre Aires Nascimento con el enano en los hombros del gigante. Y decir que lo que yo voy a hacer aquí no es más que subirme sobre los hombros de algunos de los gigantes que estuvieron, que están entre nosotros y que han trabajado mucho en los temas en los que yo voy a centrarme ahora. Voy a centrarme no para corregir, no sería semejante muestra de soberbia propia de mi actitud, no para corregir a los que me antecedieron, sino para intentar ver un poco más lejos, que siempre es un trabajo arduo y difícil cuando los que antes han sido son tan excelentes. Es bien sabido que el grupo de composiciones gallego-portugueses, denominado Cantigas de Amigo, nos ha llegado a través de los tres cancioneiros, a través de dos de los tres cancioneiros copiados a comienzos del siglo XVI, el de la Biblioteca Nacional de Lisboa y el de la Biblioteca Vaticana, además del rótulo Mindel y del fragmento Xavi, ambos de finales del siglo XIII o comienzos del siglo XIV. En total son algo más de 500 composiciones que van desde Sancho I
Portugal, o quizás Sancho II, hasta el final de la escuela, digamos 1350. La denominación de cantigas de amigo hace que un grupo concreto de composiciones aparezca como género lírico independiente del resto. En esos dos cancioneros citados al menos están de forma independiente. Se trata de varias poesías del rei Dom Denis. En esta folla de antes se comienzan las cantigas de amigo que un muy noble Dom Denis, rei de Portugal, fez, y luego un conjunto general. En esta folla adiante se comienzan as cantigas de amigo que fixeron os cabaleiros, o primeiro é Fernando Rodríguez de Calleiros, mi portugués, como es obvio, pues tiene matices hispánicos. No se preocupen, mi alemán también, y no por eso me echan de Alemania. ¿Qué vamos a hacer? Ya Elsa González señaló cómo estas rúbricas respondían posiblemente a divisiones del predecesor. Esta folla deberá corresponder ao inicio non de unha recolla constituída anteriormente apenas con cantigas de amigo de trovadores cabaleiros, mas ao comezo da parte segunda da primeira antoloxía colectiva. Cuanto á rúbrica, en esta folla de antes se comenzan as cantigas de amigo que moi nobre Dom Denis, rei de Portugal, fez, parece evidente que esta folla debería ter para un líderbook de Dom Denis, onde a rúbrica estaría a marcar a transición das cantigas de amor das cantigas de amigo. Concluye el ilustre colega observando que o facto de neste sector un pouco adiante aparecer a indicación outro rol se comeza, non só exclui a hipótese de folla poder significar folla avulsa, como indicia tamén a formación do líderbook de Dom Denis a partir de rolos. Sea como fuere, queda claro que los cancioneros conservados transmiten una agrupación de las poesías de acuerdo con el género, amor, amigo, escarnio, al que se adscriben en general, aunque sin demasiado rigor. El arte de trobar del cancioneiro da Biblioteca Nacional da de las cantigas de amigo una definición basada exclusivamente en su aspecto formal, como bien sabemos, e porque algunhas cantigas ya en que falan eles e elas outros sí, poden e ben de entenderles se son de amor, se de amigo, porque sabedes que se eles falan da primeira cobra e elas na outra é de amor, porque se move a razón dele, como sempre dixemos. E se elas falan da primeira cobra, outro sí de amigo. E se ambos falan unha cobra, outro sí é segundo cuáles deles non. E fala na cobra primeiro. Ellas, ellos y el lío, los dos. Habría que tener en cuenta el carácter fragmentario del texto en su comienzo, donde sin duda el anónimo autor, posiblemente el entorno del conde Don Pedro de Portugal, se ocupaba de definir con un poco más de exactitud los dos géneros y las diferencias existentes entre ambos, como hace al hablar de las cantigas de escarnio, es decir, en los epígrafes inmediatamente posteriores a este. Tal vez se podría pensar si el autor del arte de trovar elaboró una poética años después del momento de esplendor y sin mayores deseos que el de que sirviera de introducción a la colección de composiciones reunidas. El caso cierto es que este texto quedó acéfalo muy pronto, antes de que se copiara el modelo del cancionero que hoy lo conserva. Si buscamos en los poetas de los cancioneiros el sintagma cantiga de amigo o cantar de amigo, sorprende la escasez de su presencia, pues apenas se puede hallar en media docena de autores. En Pedro Amigo de Sevilla, en Esteban Coello, en Julián Bolseiro, en Joan Babeca y en Lourenço dos veces. Todos ellos son juglares o segreles y se sitúan a mediados del siglo XIII o más tarde. Joan Babeca sería el más viejo y Esteban Coello el más joven, y casi todos forman parte de un mismo grupo de poetas. Llaman la atención además el carácter de metalenguaje
que desempeña el sintagma y las influencias que se aprecian de la lírica francesa en algunos de ellos. Es posible que la estancia de Alfonso III en Boulogne entre 1235 y 1248 facilitara esas influencias. Hacia el año 1228, Jean Renard escribe el Guillaume de l'Or o Roman de la Rose. Al comienzo del texto, el autor muestra su orgullo por haber sido el primero en insertar en medio de la acción de un román canciones con el fin de embellecer el conjunto, entre ellas 4 chansons de Toile. El experimento de Jean Renard tuvo un éxito inmediato, de tal forma que son más de 70 los textos franceses que siguen la nueva corriente narrativa con inserción de textos líricos. Y no tendría nada de extraño que algunos poetas como Esteban Coello conocieran esas inserciones y las evitaran. Y si es cierto que el Roman de la Rose se conserva en un manuscrito único, a pesar de la difusión que tuvo y de la pléyade de imitadores, no es menos cierto que su autor estuvo al servicio de Milon de Nanteuil, conde de Hainaut, y que muy posiblemente también frecuentó las cortes de Renaud de Lambertin, conde de Boulogne y suegro del rey Alfonso III y de Thibaut de Bar. Con todo, el hecho más importante es que Jean Renard revaloriza la lírica de tipo popular y al incluirla en un canon courtois la dignifica. En todo caso, si no estoy equivocado, sería a mediados del siglo XIII cuando se toma conciencia de la existencia de una lírica pretrovadolesca digna de ser reelaborada parcialmente y de ser incluida en la compilación poética que llevaría al apógrafo de B&V, de Biblioteca Nacional Vaticana. ¿Quiere eso decir que no existieran las cantigas de amigo con anterioridad? De ningún modo. Son tan abundantes las cantigas de amigo, aunque no lleven este nombre. Recordemos que todas las alusiones coetáneas son de mediados del siglo XIII en adelante. Si no llevan este nombre, que llegan a alcanzar el medio millar de textos y sus autores son unos 90, muchos de ellos de época temprana, posiblemente, como sería la cantiga de amigo atribuida a Sancho I o con más probabilidad a Sancho II. A mi parecer, lo que ocurre es que este género de composiciones no gozaba de consideración suficiente debido a su carácter popular para ser incluida en un libro serio de canciones, de composiciones poéticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, y quizás debido al influjo de la corte que rodeaba a Alfonso III, la poesía popularizante alcanzó dignidad y prestigio, de forma que no tardarán en cultivarla los miembros de la nobleza, unas veces de forma paródica y burlesca, y otras aplicando las normas de la poesía cortés. En la poesía castellana es bien conocido el caso de la razón de amor, que se fecha muy a comienzos del siglo XIII, hacia 1205. Se puede revisar la datación, eso es lo que dicen los manuales, pues lo decimos. Se trata de un poema de debate mixto, como su nombre indica, razón de amor con los denuestos de agua y el vino. La mezcla de temas y registros es continua, de forma que se puede hablar de poema de carácter cortesano en el que se funden modos de composición clericales y maneras de recitación juglaresca. Y ahí encontramos textos como los que voy a leer a continuación. Decía: «Ai, meu amigo, si me veré ya más contigo, améte sempre amaré, cuanto que viva seré. Díxele yo, decide la mía señor, si supiestes nunca de amor». En otro verso, versos 137. «Dios, señor, a ti loado, cuanto conozco meu amado. Agora é todo bien conmigo, cuanto conozco meu amigo». El anónimo autor del texto narrativo inicial ha insertado 5 estribillos o versos iniciales de otras tantas composiciones distintas,
sin que haya más marcas formales que indiquen la inserción que los verbos dicendi, decir y hablar. La agrupación de los textos líricos por pares dedísticos hace sospechar que posiblemente haya algún caso más, como por ejemplo, dice ella, hablan con gran amor ando, mas non coñozo mi amado. También constituiría una inserción de ese tipo. Pero no quiero detenerme en ese aspecto, sino simplemente en el hecho de que a principios del siglo XIII en Castilla había conocimiento de un tipo de lírica popular que o era gallego-portuguesa o seguía el mismo modelo de la lírica gallego-portuguesa, siempre y cuando consideremos que la razón de amor es de 1205, cosa que, como digo, merecería ser revisada, porque posiblemente es algo posterior desde mi punto de vista. Y hay composiciones paralelísticas incluso anteriores, por lo que hay que considerar que la poesía gallego-portuguesa, las canciones del mismo, responden a un tipo, y eso ya se ha dicho muchas veces, de poética difundido por toda la península ibérica, seguramente por todo el occidente de la península ibérica. Pero de eso hablaré luego. Desde los tiempos de doña Carolina Mechanielis han sido numerosos los investigadores que se han ocupado de la tradición textual de los cancioneiros y de la condición social de los autores en ellos representados, intentando desenmarañar un hilo difícil de seguir por la falta de información. Giuseppe Tabani, luego Antonio Reséndez de Oliveira, después Mercedes Brea y Pilar Lorenzo Marín, se han esforzado en explicar los vínculos que unen estas colecciones poéticas, las relaciones existentes entre los distintos grupos de poetas, ya fueran caballeros o juglares, para fijar una cronología y con ella esbozar un posible perfil histórico de los individuos y del conjunto. Es poco o nada lo que yo podría añadir a los estudios profundos y sistemáticos de todos ellos y de algunos más. En síntesis, parece unánimemente aceptado que los cancioneiros actuales son resultado de la lenta acumulación de colecciones anteriores en las que los autores se reunían por varios criterios, por condición social, por el género de la composición o la disponibilidad de una colección completa con la obra de un solo autor. De este modo, la sólida propuesta de Tabani se basa en la existencia de 4 etapas en la formación. Una primera etapa, que serían los 2 primeros tercios del siglo XIII, durante la que se van formando colecciones individuales y como tales procedentes de diversos centros de producción. El último tercio del siglo XIII que daría lugar a la compilación de la corte castellana del primer cancionero colectivo por una parte y el cancionero de ayuda por otra, aunque este aspecto no ha obtenido el unánime acuerdo de los estudiosos. Digamos, independencia total en los 2 primeros tercios del siglo XIII, es decir, hasta 1260 aproximadamente. Luego, la recopilación de los cancioneros con ayuda a su aire y el apógrafo de los otros. Y finalmente, a lo largo del XV, se incorporará a la colección o a las colecciones formadas autores posteriores, autores portugueses posteriores a la escuela. Esta nueva versión llegó a Italia a comienzos del siglo XVI y sería la base de B y de V. Reséndez de Oliveira, por su parte, con una perspectiva más de historiador que de filólogo, coincide a grandes rasgos con Tabani y llega a matizar algunos detalles. El más antiguo de los cancioneros reuniría solo composiciones de nobles y caballeros y ya mostraría una estructura tripartita que ha sido respetada con el paso de los siglos, en la que primaba una jerarquización social de los 3 géneros poéticos principales. Este cancionero debió ser compuesto hacia 1274, en la corte de Alfonso X, con la inclusión mayoritaria de autores gallegos. Es decir, estamos hablando de un cancionero
bastante tardío. Bien, no voy a hacer crítica palabras, me limito a presentar sus puntos de vista. Resultado de la copia del primer cancionero, ese anterior a 1274, manteniendo la estructura tripartita y con la adición de nuevos autores, en gran medida portugueses, se formó una nueva colección hacia 1290, posiblemente también en la corte castellana. En fecha cercana a este último, o muy a comienzos del siglo XIV, pudo reunirse el cancionero de juglares gallegos. Nobles, en primer lugar, una cosa mezcla después, y finalmente el de juglares gallegos, que mantenía la estructura tradicional y la jerarquización de los géneros. Este cancionero se formó en ambiente gallego-castellano, muy posiblemente vinculado al conde don Pedro. En fin, el cancionero de ayuda, que es el que siempre da problemas, porque siempre va a su aire, ese es digamos, el quid de la cuestión, es a ver dónde metemos el cancionero de ayuda en todo este conjunto. Sería copia inacabada de los cancioneros aristocráticos anteriores, pero la copia empezaría con la primera sección, la de las cantigas de amor, con adición de nuevos autores y de nuevas composiciones. Sería realizado en el primer cuarto del siglo XIV fuera de la corte castellana. Aquí hay discrepancias de Mariana Ramos. Y aunque habría una compilación general, una suma de todos los anteriores y de cancioneros individuales a mediados del siglo XIV, la base habría sido el segundo cancionero aristocrático con adiciones sustanciales procedentes del cancionero de los juglares gallegos y de repertorios de canciones de un solo poeta. La mayor parte de estas novedades procederían del entorno del conde don Pedro y fue reunido y copiado en Portugal. El problema es si ha sido en la corte del rey Alfonso X, si ha sido en la corte de don Denis, o sobre todo si ha sido en la corte del conde don Pedro de Barcelos. El problema, además, es la calidad de los manuscritos, la escritura, la miniatura en algunos casos, y la necesidad de un escritorio con capacidad suficiente para mover todo ese volumen de poesía e incorporar, además, tradiciones poéticas que podían estar en los cancioneros debidamente recogidos. A grandes rasgos, concluyen Brea y Lorenzo Gradín, la cantiga de Amigo no tuvo éxito en las cortes portuguesas hasta el reinado de Alfonso III, y ese éxito hizo que el género se vinculara a autores de la nobleza en general. El éxito, apuntan en nota, parecería venir de tierras francesas si se considera la imitación de las chansons de femme o chansons de toile que ya había utilizado Jean Renard, eso lo pongo yo de propia cosecha, que ya había utilizado Jean Renard en el Romance de la Rose o Guillaume de Lorme. Por el contrario, en tierras gallegas y en la corte castellano-leonesa hay una intensa actividad desde comienzos del siglo XIII, aunque no se puede hablar ni de un núcleo concreto de producción ni una cronología en particular. Sería, pues, un género ampliamente difundido, pero difícilmente localizable, como suele ocurrir con la lírica tradicional. Y señalan las dos estudiosas gallegas, que no parece que las cantigas de Amigo fueran del agrado generalizado de los trovadores pertenecientes al primitivo cancionero de los caballeros, aunque haya excepciones. Se explicaría el rechazo por el prestigio de la poesía trovadoresca, evidentemente más elaborado y distante de las aficiones del pueblo llano. Habrá que esperar a los reinados de Alfonso X y de don Denis para encontrar cierta reivindicación política y social de los valores de la cantiga de Amigo. Evidentemente hay un problema que es la cantiga de Amigo. Tenemos la poesía trovadoresca y, por resumir un poco, bueno, ahora me voy a referir a José Antonio Soto Cabo. El problema es que no se puede fechar la cantiga de Amigo. Y como no se puede fechar, pues vale todo. Y tampoco en ayuda, las composiciones no están atribuidas a los autores, no hay autores citados. De manera que todas las atribuciones vienen ya
de los cancioneros de B y V. Y eso complica un poquito más las cosas. Entonces, bueno, y de la tabla colochana, que también viene a añadirse a todo el conjunto, evidentemente. Claro, ahí ya depende a quién se le atribuyan las cantigas de amigo, pero aún así es muy difícil atribuir cantigas de amigo a autores, porque no se conocen, porque son poesía popular o tradicional, si queremos, anteriores a 1250. Es muy difícil. Y las atribuciones siempre son tardías y no siempre tienen que ser ciertas. Entonces, la cuestión está en quiénes son los primeros autores que están recogidos en los cancioneros. Los primeros autores son nobles, de ahí que se hable del cancionero de los autores nobles. Y Souto, José Antonio Souto Cabo, ha estudiado los lazos familiares de esos primeros autores. Y los lazos familiares de esos primeros autores serían autores nobles de la corte fundamentalmente leonesa o gallego-leonesa, vinculada a la reina doña Berenguela, bueno, que llegaron en tiempos de la reina doña Berenguela de Barcelona, casada con el rey Alfonso VII. Doña Berenguela, por ejemplo, traía en su corte a Pons II, Guirao de Cabreira, y a partir de ahí una serie de, eso es bien sabido, de nobles pirenaicos, pues digamos, catalano-aragoneses o propiamente del reino de Aragón. Esa es la cuestión, que sí que podían haber estado en relación con la lírica de los trovadores que ya en el siglo XII se cultivaba. Así se justifica la presencia de un trovador como Marc Abreu en el año 1137 en la corte del rey leonés Alfonso VII. Pero no sería suficiente. Todos ellos, o todos los Guirao de Cabreira, todas las familias de los Velas y todas las familias leonesas, gallegas, de ese ámbito, tuvieron grandes cargos en la corte del rey de León. Naturalmente, bueno, no son los grandes cargos, sino que estaban unos casados con la hija de otro, porque además se separaban, se casaban otra vez, o se quedaban, se morían, a veces incluso a pesar suyo, se morían y entonces se casaban con otros, no los muertos, sino los supervivientes. Y todos se llaman igual, y es un lío. Todo eso está debidamente reflejado en el texto que entregaré para las actas, porque no voy a aburrirles diciendo que bueno, pues las relaciones familiares entre unos y otros. Y ahí está, por ejemplo, Ruiz Díaz de Cameros, emparentado con los Traba, con la mujer de Fernando II, la madre de Cameros, de Ruiz Díaz de Cameros. En su primer matrimonio estaba casada con Pons II Guirao de Cabreira y tuvo un hijo que era medio hermano de Ruiz Díaz y a la vez primo de Joan Velas. Y Ruiz Díaz además estaba casado con una hija de don Diego López de Aro. Es un entramado feudal, como bien nos podemos imaginar, donde los intereses familiares, políticos, económicos están unidos. Y están unidos por una parte en Aragón y están unidos por otra parte en León. Y están muy vinculados a la familia real y leonesa. Y aquí empieza ahora un poco la solución del problema. Algunos de los nombres más destacados de León y Galicia reaparecen vinculados al reino de Castilla. Los condes de Urgel, por ejemplo, señores de Valladolid, están afincados en Castilla desde los tiempos de Alfonso VI y de Armengol V. Doña Mayor, hija del conde de Urgel, hermana de Armengol VI, casó con el conde Pedro Fernández de Traba, reforzando así unos lazos de parentesco en los que resulta clara la presencia de Castilla, Aragón y León, y también del condado de Provenza.
Su sucesor, Armengol VII, conde de Urgel, desde 1154 tuvo excelentes relaciones con el rey aragonés Alfonso II, cuya hermana Dulce se casó con él. Luego pasaría a la corte de León, donde alcanzó el cargo de mayordomo real de Fernando II. No resulta extraña la presencia de este conde de Urgel en Castilla como señor que era de Valladolid. Solo quiero, sería inútil intentar que recordáramos todo, pero solo la imagen de los nobles que van, vienen y tienen todas esas relaciones familiares, políticas, unas en Urgel, en Aragón, en Castilla, Valladolid. Ni Urgel ni Valladolid son lo peor que hay en los dos reinos, ¿eh? Ojo, son grandes centros y esas relaciones nunca son pacíficas, o no suelen ser pacíficas. Muchas veces, bueno, hay dos formas de guerra. Una es armar ejércitos y la otra casarse. Entonces, pues según la que toca en cada momento, pues unos se casan y otros hacen la guerra. Y otros ambas cosas. Bueno, vamos a continuar. Los Traba, los Velas, los Cabrera, los Cameros, los Castro, en general, la alta nobleza gallega y portuguesa y leonesa mantuvo estrechas relaciones con el poder real de León, de Castilla, de Portugal, de Navarra y de Aragón, con gran número de las casas gobernantes en reinos y condados del occidente europeo. Es bien conocido el papel desempeñado por Fernando II de León como tutor en la minoría de Alfonso VIII de Castilla. Cuando el joven rey castellano apenas había cumplido la mayoría de edad, 15 años, en 1170, se casó con Leonor de Inglaterra, que no llegaba aún a los 10 años, hija de Enrique II y de Leonor Plantagenet, hermana de Ricardo Corazón de León. Los esponsales se celebraron en Tarazona, en el Reino de Aragón, con el rey de Aragón como padrino, con el rey de Castilla como novio, con la condesa, la duquesa de Aquitania como novia, con 10 años, con tutores, obispos, 12 obispos hubo en la boda, de Aragón, del sur de Francia, de Aquitania, del ducado de Aquitania, de Castilla, es decir, una novia con todo el glamour, una boda como corresponde a la boda del heredero de uno de los reinos más importantes, que era el de Castilla. Y además, el condado de Aquitania, que pertenecía al rey de Inglaterra. Y además, protegidos por el rey de Aragón. Y además, con una nobleza que eran gallegos, leoneses, portugueses. Es decir, estaba allí todo el mundo, todos. Y uno empieza a ver, dice, pero si es que no me falta nadie. Afición al hola ha habido siempre. Lo que pasa es que antes se disimulaba un poco con menos papel cuché, pero estaban todos, y se iban, y cuando tenían que ir a caballo, pues echaban ahí. Pues, las fiestas no duraban 2 días, sino que duraban 2 semanas, por ejemplo, por poner un caso. Bien. La novia llegaba desde Burdeos y desde Burdeos llegó todo el acompañamiento hasta Tarazona en Aragón. Y fue una ocasión favorable al encuentro de trovadores provenzales, muchos de ellos miembros de la nobleza, y de nobles hispánicos aficionados a la poesía. En ese sentido se recuerda con frecuencia el sirventès literario de Pere d'Albernia, Chantarell d'aquests trovadors, en el que se refiere a una docena de poetas, todos ellos más que probables participantes en tan importante ocasión, como era una boda real. Pere Roger, Guinau de Bornell, Bernard de Ventador, Arnaud de Tintignac, Guillems de Ribas, Grimoire d'Ausmar, Pere Monzón, Bernard Martí, Bernard de Seysac, Raimbaud de Urenga, Ebles de Saña, Gonzalo Roig, seguramente Gonzalo Ruiz de Azarga,
y Peire de Camarana. Tras ellos, el propio Peire de Albertia se burla de sí mismo. Algún otro trovador, como Arnaud Guillén de Marsan, también estuvo en el séquito, pero no fue objeto de sátira. Primera llamada de atención. Un trovador que está allí y nadie se mete con él. Bueno. Es evidente que las bodas de Alfonso y Leonor en Tarazona, a comienzos del mes de septiembre del año 1170, fueron algo más que unos solemnes festejos en los que se esposaban un joven de apenas 15 años con una niña 5 años menor que él. De las celebraciones que tuvieron lugar en Burgos, tiempo más tarde, en 1176 o 1177, quizás fue la consumación, las fiestas de la consumación del matrimonio o de los esponsales, porque evidentemente con 15 años 15 y 10 años no fue una gran fiesta de carácter, digamos, dinástico, sino que simplemente político. Pero después, ya cuando ya podían hacer uso del matrimonio, 5 años más tarde, sí que se convierte en una fiesta de la que hay noticias, pero son menos que de las anteriores. Se sabe que fueron fechas muy ricas y muy honradas, que fueron luego juntadas muchas gentes de todas partes de los reinos de Castilla y León y de todos los reinos de España, y fueron fechas, muchas noblezas y dadas grandes dones. No parece necesario explicar que en Tarazona se produjo la gran celebración del mundo cortés. No en vano la novia era hija de Leonor de Aquitania y de Enrique II, la impulsora y promotora en su corte de Poitiers del amor cortés, inspiradora de 3 juicios de amor incluidos en el Tratado de Andreas Capellanos, que es unos años más tarde, destinataria del román de Tristán de Tomás, y en sus tiempos más felices, cuando era reina, me refiero a la madre, cuando era reina de Inglaterra, protectora de todo tipo de trovadores, poetas y autores de romance. Es el origen del Renacimiento francés del siglo XII. Son palabras de Rita Lejeune. Es posible que la jovencísima novia conociera personalmente a algunos de los trovadores que asistieron a la fiesta, si aceptamos las ideas de Rita Lejeune, y es seguro que los miembros de su séquito ya los habían tratado con anterioridad. Pero no es imprescindible recurrir a datos concretos. Basta recordar que desde mediados del siglo XII se había ido difundiendo por Occidente un nuevo concepto, el de cortesía, que venía a englobar una serie de cualidades y virtudes por oposición a la villanía, o dicho de otro modo, el mundo feudal era reemplazado por la vida de la corte. El caballero tiene que ser valiente y cortés. Así nos lo enseña el vocabulario de los romanos frente a la poesía épica. La cortesía es una cualidad abstracta que no depende solo de la mesura, el amor o el saber hablar con educación. Es también generosidad, rectitud, comportamiento sin doblez, etc. En definitiva, como indica Prout, los corteses son los civilizados de una nueva sociedad. Pertenecen a un medio bien definido y tienen en común una misma manera de vivir y una misma manera de pensar. En resumen, han creado su propia civilización. Y según los trovadores, tienen que estar enamorados para pertenecer a esa élite. Así, la cortesía representa un código que tiene una vertiente social y otra moral. Son los hábitos de la corte y deben ser los del individuo que desea pertenecer a esa misma corte. Sin duda, la aristocracia hispánica había tenido ocasiones de contemplar de cerca esa nueva civilización, pero nunca la habían vivido tan de cerca y con tantas muestras. No es una hipótesis. En el séquito de la joven Leonor iba Arnaud Guillén de Marsan, ese trovador con el que nadie se había metido, nadie lo criticaba. Y está atestiguado. Arnaud Guillén de Marsan era un importante señor feudal.
En su enseñamiento de 628 versos pareados de 6 sílabas, declara que tiene a sus órdenes caballeros y donceles, que es servido por un senescal y que fue educado por un maestro de amor, lo que le ha dado una importante experiencia en las normas de la cortesía y en los asuntos del corazón. Puede erigirse en auctoritas para aleccionar a un joven caballero que le pide unas pautas de comportamiento en sociedad. Y es obvio que su prestigio fue grande, pues la corte de los Plantagenet era modelo de cortesía y Arnaud Guillén gozaba de la confianza de los reyes, como prueba el hecho de que figure con frecuencia al lado de Ricardo Corazón de León. Su enseñamiento es una muestra clara del pensamiento cortés, de un noble que lo ha asumido como norma de vida y que va desgranando cada uno de los aspectos fundamentales con absoluta naturalidad, como es previsible en quien ha vivido en contacto directo con ellos y los conoce en todos sus detalles. Por eso, el adoctrinamiento surge a través del ejemplo real, lleno de vida, y no mediante las recomendaciones escuetas y formularias propias de la literatura didáctica. Y una vez establecida la base que ha exigido 300 versos, el trovador entra en materia, a través de una organización temática, comenzando por el vestuario y continuando por cada una de las posibles situaciones en las que puede encontrarse el joven caballero al que pretende aleccionar. Es evidente un propósito fundamental: alejar cualquier sospecha de una actitud que pudiera ser considerada poco cortés, villana. No se puede establecer la fecha exacta de este enseñamiento, pero el aprendizaje de Arnaud Guillén sí que puede situarse en los años que nos ocupan, en torno a 1170. Y no resulta exagerado considerar que el desposorio de Tarazona se practicó con esmero, que en el desposorio se practicó con esmero el Código Cortés, también en poesía. Desde que existe la lengua romance, ha habido cantigas de amigo o composiciones amorosas de características similares, como las jarchas, los villancicos, posiblemente ocuparon amplias extensiones del mundo occidental. Se acompañaban de música, se cantaban y se bailaban. Eran textos con escasas aspiraciones desde el punto de vista de la poética y de la música. Expresiones elementales que se transmitían de forma oral sin mayores preocupaciones. Eso no quiere decir que en general carezcan de belleza. Solo, en muy contados casos, llegaron a ser puestas por escrito estas cantigas. Y para que eso ocurriera, fue necesario que los poetas cultos consideraran que eran dignas de atención, o incluso que las buscaran o imitaran en un periodo de dignificación de ese tipo de composiciones. Es posible que en la corte de Boulogne se dieran esos requisitos en un momento de búsqueda de novedades expresivas del román. Alfonso III y su séquito creo que merecen el reconocimiento de haber apreciado las posibilidades estéticas de estos breves poemas. Pensemos lo que pasa en la literatura castellana. En el Cancionero de Baena no hay un solo villancico, no hay ni poesía tradicional de ningún tipo, pero el Cancionero General de 1511 está lleno de ese tipo de poesías. Se ha producido a partir del Marqués de Santillana, se produce una dignificación también de ese tipo de poesía. La poesía cortés constituye un caso diferente, pues exige unos conocimientos más profundos y como lírica culta que es, fue apreciada desde el primer momento y recogida por escrito. La reina Leonor de Aquitania, nieta del primer trovador de nombre conocido, de Guillén de Poitiers, fue impulsora no solo de la poesía cortés, sino de un nuevo tipo de civilidad denominado cortesía, en la que el amor ocupaba un destacado lugar, pero no era el único cambio, pues se suele considerar que la llegada de una nueva forma de ver y de vivir el mundo es un proceso complejo, lleno de titubeos, en el que se incluyen las relaciones personales y sociales, las instituciones y el poder. En el caso de las cantigas de amor, no se trataba esencialmente de un distanciamiento estético, sino de un cambio social de profundas raíces. Considerando los trabajos de Mariana Ramos sobre el Cancionero de Ayuda,
todo parece indicar que esta colección copiaba una anterior formada posiblemente en ámbito gallego y en el entorno del condestable don Pedro. Se explicaría así el sistema gráfico utilizado para las palatales anteriores a la reforma de Alfonso III entre 1265 y 1275. Por otra parte, el hecho de que Ayuda esté inacabado no permite conjeturar el contenido de lo que no existe, el contenido de su modelo, de sus modelos, a partir de un verso inconcluso. El Cancionero de Ayuda termina en mitad de un verso. Entonces, ¿cómo somos capaces de saber todo lo que venía después? Yo creo que yo desde luego soy un poco capaz. Yo seguramente, mi querida, yo creía que iba a estar aquí Mariana para discutir un poquito con ella, que siempre entre suizos discutimos. Eso, bueno, no, es muy difícil saber. Y Resende argumenta siempre la condición tripartita, pero estamos juzgando desde fuera, estamos juzgando como si la transmisión de los cancioneros fuera de carácter más o menos homogénea, cuando no tiene por qué ser homogénea. Es muy probable que Ayuda fuera el resultado de una colección anterior, donde todavía no había llegado la estética de la cantiga de Vigo, y por eso no hay cantigas de Vigo en Ayuda. Y después sí que se incorporan, pero se incorporan después porque han pasado los años necesarios, porque esa estética ha sido aceptada, y por tanto no hay que pensar que Ayuda, en la parte en la que no está completo, tuviera cantigas de Vigo. Eso es un favor que le hacemos al autor del Arte de Trovar, que se inventó una historia que no tenía mucho que ver con la realidad. Pero bueno, o sí, yo qué sé. Hay que aceptar que nos ha llegado una copia formada exclusivamente por cantigas de amor. Terminaba ahí su predecesor, o añadía, como sugiere Tabán y Resende de Oliveira, también cantigas de Vigo. Personalmente, creo que el modelo anterior pudo carecer de este tipo de composiciones, formando, como tantos otros cancioneros medievales, un conjunto homogéneo de poesía cortés. Y fíjese, he explicado lo mismo con la vehemencia del orador y con el equilibrio del científico que escribe. Pero he dicho dos veces las mismas cosas. Muy pronto, en la corte de Alfonso III, se incorporaría la poesía popular o popularizante. Y quizás por eso el Cancionero de Ayuda quedó sin descendencia, pues las nuevas modas llegaban de Boulogne y empezaban a aceptar la inclusión de cantigas de Vigo, cosa que el Cancionero de Ayuda no tenía. Por tanto, nadie se iba a molestar en copiar un cancionero que ya no interesaba. Quizás mi idea sea errónea, pero espero que sirva por lo menos de hipótesis para trabajos futuros. Muchas gracias.